Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial que consiste en una colaboración entre el contrapoder y Oísmo. Es una idea que surge a partir de la necesidad de promover el debate a nivel centroamericano sobre las realidades sociopolíticas y socioeconómicas del Istmo centroamericano. En esta edición especial vamos a tener la presencia de manera especial de Briseida Barrante Serrano. Ella es integrante del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, para la región centroamericana. Es feminista y magíster en género y desarrollo, docente universitaria, presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Bienvenida, Briseida. Muchas gracias, gracias por la invitación y les deseo a todos un excelente día y aprovechemos esta oportunidad. También tenemos la presencia del doctor Sergio Villena Fiengo. Él es doctor en estudios de la sociedad y la cultura. Es director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y docente catedrático de la Escuela de Sociología de la UCR. Bienvenido, doctor. Gracias, Darwin. Es un gusto estar con usted y Briselda aquí compartiendo con colegas y público centroamericano. Muchas gracias por su presencia y si les parece vamos a comenzar de inmediato. Hemos titulado este programa Pensar Centroamérica en colaboración con Oísmo y el Contrapoder. Una de las ideas iniciales que quisiéramos proponer o líneas de análisis y de discusión es que en términos sociales y políticos, ¿cómo ha impactado esta pandemia COVID-19 en Centroamérica? Especialmente en Costa Rica y Panamá, porque de ahí es donde ustedes son, ¿verdad? Briseida de Panamá y el doctor Sergio de Costa Rica. ¿Qué tal si comenzamos conversando un poco sobre Panamá, Briseida? Bueno, con mucho gusto. Definitivamente que esta pandemia que llegó ahora ha afectado todas las áreas de la vida social, política y económica del país. El virus, coronavirus, la pandemia, es nueva. Sin embargo, el sistema económico que nos acompaña no es nuevo, es el mismo, es el sistema capitalista que de una u otra forma, desde hace muchísimos años, está aplicando políticas neoliberales que han afectado la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, la pandemia lo que ha hecho es una crisis mucho más visible de lo que ya había, porque se ha sentido, como decimos en Panamá, en carne y hueso por toda la sociedad, particularmente por los sectores más pobres del país, de extrema pobreza, por los más vulnerables y las más vulnerables del país, porque de una u otra forma, quienes hoy en día están pagando la crisis, y ese es el impacto más importante que ha salido, es la clase trabajadora. En este momento, y con cifras oficiales, hay más de 150,000 personas que están sin empleo, porque en el marco de las políticas que se han implementado, ha habido un recorte en el mundo laboral de las conquistas alcanzadas, dándole facilidades al sector empresarial, a los patronos, de poder suspender los contratos de trabajo de esas personas. Con solamente decirte que ayer teníamos la cifra de 90,000, pero en la noche ya había subido a 150,000. Hoy en día, por ejemplo, para ponerte lo más impactante en este momento, la compañía internacional Copa, que es conocida por toda la región, anuncia que hay 1,500 trabajadores que en este momento se han quedado sin trabajo. 800 trabajadores con la excusa del retiro voluntario se han quedado sin empleo. Y los otros 700 que tenían una cantidad de tiempo trabajando se han acogido a lo que, entre comillas, le llaman retiro voluntario. Y esa es una de las áreas que se ha aprovechado de la situación, porque, por ejemplo, el Estado a esa compañía poderosa, que su dueño
tiene muchísimo recurso económico y que siempre ha apoyado a los diferentes presidentes y candidatos a la presidencia de este país, tiene muchísimos recursos, pues les ha dado un espaldarazo económico. Sin embargo, estos trabajadores y trabajadoras se quedan sin empleo, que son miles de familias, o sea, 1.500 familias más que se suman, que ya venían con el problema y que hoy en día está. Y no escucharon a algunos de los 4 sindicatos, porque hoy también sale que tienen 4 sindicatos y 2 de ellos querían llegar a otro tipo de arreglo para asegurar la viabilidad de que no se estaban conculcando sus derechos. Sin embargo, no se ha permitido. Eso por ponerte un ejemplo, ¿no? De la magnitud que hay solamente en Copa, que quién diría que iba a tener esta catástrofe. Pero ellos, los dueños, no están tan afectados, sino los trabajadores. Por otro lado, por ejemplo, te decimos el caso de la minera Panamá, que es una concesionaria para sustraer la mina Cielo Abierto, que está en una provincia de este país, que es multimillonaria, y que no quiso acogerse a las medidas en un principio que el Ministerio de Salud tenía del cierre de la mina, porque ya había habido afectación de los trabajadores que habían denunciado que tenían la COVID-19. Hasta que no murieron algunos, hasta ahora van 4 que han muerto producto y estaban trabajando, que entonces han tenido que tomar medidas al respecto. Eso ha impactado en ese sector, porque recordemos que por cada persona que ha sido infectada pueden haber 10 o 20 más. Entonces, los trabajadores han protestado al respecto. Eso por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, también tenemos que en las medidas que se han tomado, recordemos que una campaña que es a nivel mundial, que tiene que ver con el quédate en casa, es parte de una de las medidas que ha tenido el Estado panameño, igual que lo han tenido otros. Esas medidas, ellos lo llaman el plan, que tiene que ver con la propia restricción de la salud, de las medidas que tienen que ver con la restricción a la salud, pero van acompañadas con una campaña de toque de queda, de una cuarentena, de control social, en donde también han tenido una gran cantidad de personas que han sido detenidas producto de que han protestado en las calles. Solamente el Ministerio de Seguridad, o sea, oficialmente, contabilizó 57 protestas en este periodo. La gente ha preferido exponerse y protestar porque tienen hambre, porque no tienen alternativas, porque se han quedado sin trabajo, para que el Estado les resuelva esa problemática, y han habido muchos presos, ¿verdad? Y presas. En esa medida, el gobierno ha tenido 2 tipos de plan. El plan económico, por un lado, donde él está dando un salvoconducto, le está dando el espaldarazo a todos los medios de producción de este país, principalmente a la gente que tiene mucho poder económico y que lo ha respaldado a él. Pero por el otro lado está el plan de índole social que se llama el Panamá Solidario, que consiste en la entrega de bolsas de alimentos a la población que ha sido afectada, aunque no se haya quedado sin trabajo, sino que es población afectada, aunque la mayoría, por supuesto, es inmensamente desfavorecida, y son muchísimas familias, ¿verdad? En ese sentido, se les ha entregado una bolsa de comida que la gente ha protestado porque el costo de esa canasta es aproximadamente de 20 balboas y ni siquiera tiene los productos mínimos. Entonces, no está acorde con la canasta básica, que es por encima de los $300, ¿verdad? Entonces, la gente protesta por eso. O sea, yo no tengo lo que me estás entregando hoy, nada más me alcanza para 2 o 3 días. Entonces, por eso las protestas. Se vieron en la obligación de ampliar la canasta, y con todo y eso no les llegan los productos a la gente suficiente. Han hecho una para las comarcas indígenas y las áreas de difícil acceso, que les llaman megabolsas, y por el otro lado han tenido que verse en la obligación de hacer unos bonos, que eran cheques por $20 primero, en un proceso de 4 entregas que eran $80, que tampoco le alcanza a las personas, y que por otro lado lo tuvieron que hacer digital producto de la desorganización que hubo.
Entonces está el vale digital, que también es por $80. Pero esos $80 se quedan en 2 días, porque aquí los alimentos son muy caros, ¿verdad? Y la canasta básica no es de $300. Entonces hay una incongruencia con eso que se le está dando. Y la gente está molesta porque eso no es una ayuda. O sea, es la obligación del Estado de proteger a su comunidad, de proteger a las personas que vivimos aquí, y la gente sale a protestar por eso. Entonces viene la represión, que es la parte en que está el control social, y son alrededor de 50 manifestaciones, más de 50, alrededor de 57 manifestaciones fue el dato oficial que dio el Ministerio de Seguridad. Entonces, ese es el panorama que tenemos en este momento en este país. Briseida, usted nos está exponiendo una realidad que, con relación a Panamá y especialmente a Costa Rica, que a nivel centroamericano parecen ser como las economías más grandes, hay una paradoja, y la paradoja principal es que el nivel de vida del sector trabajador, de la clase trabajadora, se ha venido deteriorando por las políticas neoliberales, pero en este momento eso se hace mucho más evidente y mucho más fuerte porque la clase trabajadora es la que está siendo más afectada. Sobre todo aquellas personas que necesitan trabajar día a día y no tienen un empleo formal. ¿Qué es lo que sucede en Nicaragua? En Nicaragua el gobierno ha tomado la decisión de no establecer ningún tipo de cuarentena, ningún tipo de restricción, y ha preferido que las personas se mantengan trabajando justamente porque cree que esto va a afectar drásticamente la economía del país. Y de hecho así es, porque Nicaragua es un país con una población que labora definitivamente en condiciones, algunos en condiciones infrahumanas, pero que es una economía que se sostiene por el trabajo informal. En ese caso es muy difícil para muchas personas poder quedarse en casa. Así que el discurso quedarse en casa es controversial porque algunas personas, aunque quieran, no pueden porque tienen que trabajar, y si no trabajan no comen, como dicen en Nicaragua, y otros no pueden quedarse en casa porque son fieles a las políticas del gobierno y quieren seguir sus lineamientos. En cambio, un sector mucho más pequeño es el que se puede dar el lujo de quedarse en casa porque tiene su vida más o menos resuelta. Pero en Nicaragua, de alguna manera, pues se puede entender porque tiene una alta situación de crisis económica y crisis política, y el COVID-19 pues ha deteriorado más y ha puesto en una situación mucho más aguda de crisis y de problemas sociales y políticos. Pero sería también importante saber cómo ha impactado de manera social y política en Costa Rica, doctor Villena, porque también Costa Rica es un país que, si lo comparamos con Nicaragua, definitivamente tiene una economía mucho más robusta y es un país más estable. Pero entiendo que también han habido muchas personas afectadas por esta crisis, especialmente la clase trabajadora. Sí, gracias, Darwin. Pues sí, como señalaba Briselda en el caso de Panamá, también en Costa Rica, esta pandemia, esta situación de emergencia sanitaria ha afectado prácticamente todos los ámbitos sociales, ¿verdad? La vida cotidiana, el funcionamiento institucional en los distintos sectores de la sociedad. En términos de los efectos sociales, ayer conversábamos sobre las medidas que se implementaron, no voy a extenderme mucho sobre eso, pero también aquí se aplicó, digamos, medidas para aplanar la curva, como se dijo, básicamente en términos de lo que se llamó también el distanciamiento social, y que muchos preferimos hablar de distanciamiento físico, ¿no es cierto?, mediante una serie de medidas, digamos, de restricción de la movilidad y de favorecimiento, por ejemplo, del teletrabajo para reducir el contacto interpersonal y así reducir las probabilidades de contagio.
Esas medidas que se tomaron tuvieron un efecto muy importante en el funcionamiento, digamos, normal, entre comillas, de la sociedad, de la economía del día a día. La implementación del teletrabajo, de alguna manera, ayuda, digamos, a que ese impacto sea menor, aunque el propio costo del aprendizaje y de la implementación del teletrabajo también es un tema a considerar, ¿no es cierto? Digamos, en el sector educativo, en las universidades, en los colegios, etcétera. Ese fue un proceso muy acelerado, muy a golpe de tambor, y que también implica, obviamente, tiene sus consecuencias y sus costos. Pero muchos otros sectores no pueden teletrabajar. Entonces ha habido una paralización o una reducción, digamos, de la dinámica económica en muchos sectores. Uno de esos sectores hay que señalarlo, que es muy importante en el caso de Costa Rica, es el turismo. Y el turismo prácticamente ha quedado paralizado, ¿no es cierto? El cierre de fronteras, la restricción a la movilidad, el cierre de espacios públicos, incluyendo las playas y parques nacionales, etcétera, que constituyen algunos de los atractivos turísticos más importantes en este país, han sido también, digamos, cerrados. Y obviamente la pandemia es un fenómeno internacional que no solo afecta a Costa Rica, y por lo tanto también el flujo de turistas desde otro lado se ha interrumpido. Entonces, digamos que el sector servicios, el sector turismo, el sector comercio se han visto claramente afectados por esta dinámica, por este conjunto de medidas que han tenido que tomarse. Y, por ejemplo, se hacen estimaciones de que el PIB va a caer este año entre el 3.3 y el 3.6%. Entonces, de un crecimiento que se estimaba alrededor de 2.5%, 2.3%, estaremos viendo más bien un decrecimiento de la economía. Esto nos remite a una crisis profunda que probablemente va a ser aún más pronunciada que la que existió en la década de los 80, cuando se habló de la década perdida en América Latina, cuando fue la llamada crisis de la deuda. Entonces, el panorama económico es, digamos, muy, muy preocupante. Eso a nivel del PIB. Se estima también, investigadores de la Universidad de Costa Rica estiman que más o menos estaríamos hablando de la pérdida de 400,000 puestos de trabajo, a lo que habría que sumar otro tanto, digamos, de reducción de jornada o de reducción de ingresos, ¿no es cierto? También es, digamos, una población que se vería afectada muy grande. Esto también tiene que ver con algunas medidas que implementó el gobierno de flexibilización laboral, digamos, que permitían o permiten la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de la jornada. Entonces, digamos, la caída en la actividad económica fue, de alguna manera, respondida desde el gobierno con dos medidas importantes. Uno, la flexibilización laborales de alivio fiscal para las empresas, que fueron lo primero que se implementó. Entonces, que permiten a las empresas dejar de pagar o reducir el pago de sus impuestos o dilatarlos, postergarlos, que permiten despedir, suspender contratos o reducir jornadas. Y la tercera medida, digamos, que es la de una medida de política social para paliar el efecto de la crisis, esta que estamos hablando, económica, de empleo, de ingresos sobre estos sectores trabajadores.
para esto se implementó básicamente una medida que es el bono proteger, ¿no es cierto?, que es un monto económico aproximadamente $220, más o menos, para quienes perdieron su trabajo o pueden demostrar, incluso trabajadores independientes o informales, que su fuente de ingreso dejó de operar, y la mitad de ese monto para aquellos que vieron reducida su jornada laboral. También se habló en algún momento de implementar nuevos impuestos a los salarios o prácticamente confiscación de un bono que se llama el salario escolar, que se paga una vez al año, pero que es una contribución de los propios trabajadores y patronos. Entonces, eso finalmente no se pudo implementar, pero digamos que el impacto social ha sido, en resumen, el impacto económico ha sido muy grande en múltiples sectores, el impacto laboral ha sido en consecuencia también muy importante, y eso ha generado pues situaciones de crisis, digamos, de agudización probablemente de la desigualdad, que es un tema que en Costa Rica venía creciendo desde hace tiempo. Costa Rica es uno de los países más desiguales, no solo de Centroamérica ni de América Latina, sino del mundo. Hay un crecimiento de la desigualdad. Es probable que con todo esto que estamos viendo, eso lamentablemente se profundice. Hay una pugna redistributiva en Costa Rica desde hace unos años que se agudizó ya con las medidas, con el llamado paquete fiscal, ¿no es cierto?, que fue un paquete fiscal básicamente regresivo, y es probable que con esta crisis en la cual se está produciendo también una nueva pugna redistributiva, la pregunta es quién va a pagar la factura, ¿no es cierto?, la factura de la crisis, la factura de la reactivación. Los sectores empresariales en este país tienen mucho poder, mucha capacidad de incidir, tanto en la Asamblea Legislativa como en ciertos sectores del Ejecutivo. Entonces, y los movimientos sociales, los movimientos sindicales están muy debilitados. Entonces, el panorama es preocupante porque probablemente en esta pugna redistributiva termine siendo regresiva, termine favoreciendo más al sector empresarial que al sector laboral, y también se incrementen los niveles de pobreza y probablemente, pues ya lo estamos viendo, eso es más inmediato, los niveles de desempleo y subempleo. Así que el panorama es, digamos, bastante preocupante. Es un tema de debate público que hay que darle seguimiento y participación, y por eso mismo me parece que este tipo de espacios son muy importantes para esa discusión. Esa Costa Rica que para algunos, digamos que para Centroamérica, es presentada quizás en las revistas o en los medios de comunicación como, de alguna manera, incluso para los migrantes, como un país de oportunidades. Al interno, ya estando dentro, nos muestra otro rostro, ¿verdad? Y es la crisis que se ha venido agudizando a partir del debilitamiento de los movimientos sociales, a partir de las medidas y la reducción de los beneficios sociales que se han venido implementando con todas las reformas. Y por supuesto, ahorita con el COVID-19, como dice el doctor Villena, los principales afectados pues son los trabajadores, y eso significa perder empleo, significa o se traduce en desempleo, se traduce en pobreza y se traduce en menos oportunidades. De tal manera que ese crecimiento económico no significa entonces un crecimiento de los beneficios sociales, donde la población costarricense pues vea mejoradas sus condiciones de vida, sus condiciones sociales. Con relación a las medidas que los países centroamericanos están tomando, se ha vuelto un debate muy interesante a nivel de la academia y en los medios de comunicación, porque en Centroamérica se dice que hay países que están tomando medidas muy drásticas, otros países que son demasiado flexibles, como es el caso de Nicaragua, que si
lo comparamos con todos los países, prácticamente las medidas son nulas, pues son mínimas. Hasta el momento no hay medidas tan significativas, pero con relación a estas mismas medidas, en Panamá, ¿cómo se puede discutir o qué se puede decir de la aplicación de las medidas sanitarias en concreto? ¿Ha representado eso peligro para la supervivencia del sistema democrático en Panamá? Porque si nosotros hablamos de El Salvador, por ejemplo, las medidas que ha tomado el presidente Nayib Bukele suelen ser controversiales, son demasiado fuertes, inclusive se llega a utilizar todo el sistema, el aparataje represivo para mantener a las personas resguardadas en sus hogares. La aplicación de las medidas sanitarias en Panamá, ¿qué ha significado? ¿Cómo se ha aplicado, Briseida? Muy bien. Bueno, nosotros acá sí tenemos en ese sentido las medidas sanitarias. Está dirigida por la ministra de Salud y un equipo altamente especializado que incluso por decreto ejecutivo, ¿no? Ha sido nombrado como un equipo especializado y científico de 10 personas del área de la salud que son los asesores y los que toman las decisiones de las medidas que hay que hacer. Afortunadamente, en ese aspecto, el gobierno y el propio presidente ha dejado que ellos asuman la parte científica y den las orientaciones necesarias. Y la gente los ha respetado en su gran mayoría, porque las medidas han sido necesarias y desde el 28 de enero, que fue el primer decreto, digamos, que empezaron a señalar aquí, primero como el estado de emergencia, después hicieron el estado de emergencia más grande, ¿verdad? Y después vino la cuarentena ya en marzo. Todo fue producto de un proceso científico, porque en ese sentido los especialistas en Panamá sí tienen una muy buena preparación y son muy respetados. Entonces, afortunadamente tenemos el Instituto Conmemorativo Gorgas, que es el Instituto de Estudios de la Salud, que es histórico en este país. Desde los tiempos que teníamos aquí, teníamos a los gringos aquí, desde ese tiempo, o sea que tienen una historia en el país y que logramos que fuera parte hoy en día, esté administrado por panameños. Ha tenido una gran relevancia, tiene un equipo de científicos jóvenes, además, muy preparados y que han estado a la vanguardia, y esa ha sido la gran ventaja que tenemos, que por ese lado sí ha habido una respuesta con muchas limitaciones. ¿Cuál es la limitación fundamental? El presupuesto. Porque como en el área de la educación o en el área de la cultura, el área de la salud todos los años tiene que pelear porque se le ajuste su presupuesto. Panamá no tiene un presupuesto adecuado a las necesidades del país en materia de salud y todos los años tienen que adecuarlo. Entonces esta crisis pandémica ha demostrado la urgencia y la necesidad de tener un presupuesto justo, y afortunadamente de aquí en adelante va a tener que desarrollarse. En ese sentido, por ejemplo, ayer que fue el Día Internacional de las Enfermeras, la propia presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras solicitó y exigió que el área de salud debe tener el mismo presupuesto que tiene el Canal de Panamá, que es nuestra máxima autoridad, digamos, en materia de recursos. Y en ese sentido demuestra la importancia también de fortalecer el equipo humano con todo lo necesario, ¿verdad? Porque además necesitan nombrar a más personal. Hicieron incluso un nombramiento para un poco fortalecer. Las medidas en ese aspecto han sido correctas y incluso al día de hoy, todos los días han estado haciendo conferencias de prensa, evaluando y dando y corrigiendo, porque además son responsables y también lo que han logrado es corregir los errores. Entonces, al día de ayer, por ejemplo, ellos mismos desarrollaron o nos están informando que al día de ayer el corte fueron de 8.783 casos, 2.135 aislados, 6.021 recuperados en clínica, 375 hospitalizados,
295 en sala y 80 en cuidados intensivos, de los cuales 252 han fallecido. Entonces también en este momento, en el marco de esas medidas, ha habido una discusión con respecto también al quédate en casa. La gente ha asumido responsablemente las medidas, pero como les decía, producto de las circunstancias, han salido a pelear a la calle. En ese sentido, un retrato clarito de una de las medidas que demuestra la gran desigualdad que tenemos en este país, que además es el sexto país desigual de la región latinoamericana y el tercer país de la región centroamericana en desigualdad, ¿verdad? Entonces, ahí refleja que una persona o una familia de 4 o 5 personas que viven en un barrio popular donde las casitas o los apartamentos o los cuartos son sumamente pequeños, ¿cómo le vas a decir que se quede en la casa 50 y tantos días sin ventilación, sin recursos, en el marco incluso de la falta de suministro de agua? O sea, quiere que nos lavemos las manos, pero no hay agua, ¿no? Es más, aquí hay una señora de la rancia oligarquía panameña que recientemente mandó, cuando la gente se quejaba de la falta de agua, que bueno, teníamos que ir al río a lavarnos o a cocinar o a buscar el agua al río. O sea, así es, digamos, el sector económico de este país poderoso. Nos manda a buscar agua al río porque eres pobre, ¿verdad? Pero no resuelven la problemática que es la falta del suministro líquido más importante para poder subsistir y para poder cumplir con esa pequeña, digamos, medida sanitaria. Entonces, ese problema demostró la desigualdad y la gente no se puede quedar en su casa. ¿Cómo le vas a pedir eso? Entonces, no hay un plan para hacer viviendas decorosas y adecuadas y dignas para las familias panameñas. Y encima, la persona o la jefa o el jefe de familia o las personas que llevan la alimentación al hogar se quedan sin empleo. ¿Cómo entonces vas a cumplir con esas medidas? Entonces, lo que se demuestra es la desigualdad, producto de este sistema, que es un sistema económico que realmente cada día más demuestra que es deshumano y que hay que cambiar. Y nos demuestra también la importancia de que no podemos dejarlo en manos de quienes nos están ahorcando, ¿verdad? De quienes están saqueando las arcas y que se están beneficiando, porque en el marco de estas circunstancias quienes se están beneficiando precisamente son los dueños de las empresas, los representantes del sector empresarial, los que quieren que el código de trabajo no se cumpla, los que están señalando, es más, están señalando que rápidamente tienen que recuperar la economía y tenemos que volver al trabajo y tenemos que volver a las empresas, pero los científicos están diciendo, ojo, todavía, ¿no? La curva no se ha aplanado, no hemos bajado del 1, apenitas bajamos del 1 al 0 tanto, ¿no? Pero no hemos bajado la curva, no se ha aplanado y por lo tanto no podemos exponer. Y por eso ahora hay 6 bloques para poder volver a lo que se llama, entre comillas, la nueva normalidad, que de nueva no tiene nada, ¿no? Porque la crisis siempre ha existido. Los patrones socioculturales que se deben cambiar no se cambian, sino lo que quieren es que los intereses económicos de quienes son los dueños de esas empresas vuelvan a llenarse, que no se han perdido realmente, ellos están cuidando su bolsillo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen esos 6 bloques, ¿no? Y el primer bloque ya está diciendo, cuidado, necesitamos que las personas tengan un salvoconducto, ¿cómo lo vamos a hacer para entrar? Pero el último de los bloques, o digamos los últimos bloques son el de educación y otras áreas. Entonces quieren volver a que la gente vaya a trabajar, pero ¿cuáles son las garantías, verdad? De salud, fundamentalmente. Entonces los científicos dicen, bueno, ok, pueden ir de poco a poco, pero ojo, puede volver el rebrote como pasó en China y ha pasado en otros lugares. O sea, que esta pandemia y este virus va a continuar por lo menos 2 años más, hasta que tengamos el control y podamos tener una vacuna o un mecanismo científico que pueda preservar la salud de las personas. Entonces, hay
como decía el sociólogo Olmedo Belushi, ¿no? Hay una contradicción entre la ciencia, ¿verdad? El conocimiento científico, la medicina que quiere avanzar, que está dando pautas, y el capital financiero, el capital económico. Entonces, entre la ciencia y el capital hay una disyuntiva en este momento. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Entonces, está prevaleciendo el interés económico y ese es el gran peligro en nuestros países, porque acá en Panamá ya se está oliendo una explosión social. Hay nada más que una llamita prendida, pero en los rincones del país todos los días sale alguien a protestar, y esa es una verdad que no se puede ocultar, pero es producto de lo que ya decimos que viene desde hace muchos años atrás, de una crisis histórica del propio sistema, y que la pagan, como siempre, los menos favorecidos, la clase trabajadora. Este problema del agua es una situación preocupante para todos los países centroamericanos. Es un hecho que se hace ver o se puede ver en Costa Rica. Inclusive hay lugares en Costa Rica donde ha habido problemas de agua, no se tiene acceso al agua durante toda la semana. Yo en la región donde vivo, inclusive hemos tenido problemas con el agua, y eso genera dificultades para mantener la higiene pública, la higiene de las personas, y que es una de las demandas más importantes del Ministerio de Salud, de lavarse las manos continuamente. Y hay pueblos o hay barrios en los que es difícil poder cumplir con esa normativa. En relación con Nicaragua, si nosotros observamos, hay muchos territorios, muchos departamentos que tienen acceso al agua quizás una vez a la semana, 2 veces a la semana, y eso es un asunto muy preocupante para toda la población. Otro tema que ha puesto sobre la mesa Briseida y que no podemos dejar de mencionar es esa disyuntiva entre el capital y la ciencia. En Nicaragua hay otra disyuntiva, y esa es la disyuntiva entre la ciencia y la política, porque todas las medidas que se toman en Nicaragua, todas las decisiones que vienen desde el gobierno, definitivamente están atravesadas por decisiones políticas, ideológicas, y estas decisiones políticas e ideológicas implican que se sacrifique o se ignoren las normativas de la Organización Mundial de la Salud, que se ignoren las medidas que están tomando los países centroamericanos o los países más desarrollados. Entonces vemos que Nicaragua está implementando un proceso al revés o al contrario. Pero esto se debe justamente porque son decisiones políticas, ideológicas, porque en Nicaragua se teme, o el gobierno teme, que la crisis generada en 2018 por las protestas sociales otra vez recobren fuerza, y esta vez sea por las demandas a un mejor acceso a la salud pública, a mejor atención médica, demandas a decisiones más consistentes y más eficaces del gobierno. Igual que en Panamá, en Nicaragua, no podemos decir si es posible, pero por lo menos se muestran como condiciones objetivas que podrían generar una nueva ola de protestas. Sin embargo, el aparato represor no ha permitido o no va a permitir que eso se vuelva a repetir. Pero sin lugar a dudas, esa disyuntiva entre la política y la ciencia en Nicaragua se hace mucho más patente y más fuerte que en Panamá, que se da la disyuntiva entre la ciencia y la parte económica. Doctor Sergio Villena, en Costa Rica, esas medidas implementadas por el gobierno han significado un deterioro de la democracia, o ha habido pugna entre los grupos políticos. Por ejemplo, en Nicaragua sí podemos decir que hay pugnas entre los grupos políticos, y en Panamá, como nos expone Briseida, pues posiblemente se pueda generar una explosión social de protesta. ¿Qué se puede decir en este caso de Costa Rica? Sí, Darwin. Esta crisis y la respuesta a la misma tiene, creo, varias aristas y entran en juego distintas variables. Evidentemente hay una situación sanitaria real, ¿no es cierto?, que está
que además tiene un alcance global o mundial, ha sido calificada como una pandemia. Y entonces esa es la primera variable que entra en juego. Ahora, para, digamos, combatir esa amenaza, para frenar su impacto, ha sido necesario tomar una serie de medidas, ¿no es cierto?, a las que ya hacíamos algunas referencias, tanto para ralentizar y disminuir el rango del contagio, como para atender, digamos, los casos ya contagiados. En el caso de Costa Rica, decíamos, bueno, se tomó las medidas del distanciamiento social, además de las de higiene que usted señaló, y que evidentemente tuvieron ese traspié, digamos, de la escasez y dificultades en el acceso al agua en determinadas zonas, básicamente del sur de la ciudad de San José, lo que dio lugar a una movilización también de vecinos, ¿no es cierto?, en protesta por la falta de agua. Pero digamos que las medidas fueron promover la higiene y el distanciamiento social. Esa fue la medida para ralentizar el contagio, y otra serie de medidas para poner a funcionar, digamos, el aparato de salud, que tiene una cobertura amplia y es básicamente estatal, para detectar los casos, para dar seguimiento a las cadenas de contagio y para responder, digamos, ya a los casos efectivos, ¿no es cierto?, mediante atención médica primaria o especializada de acuerdo a la gravedad, digamos, del caso, la gravedad de cada uno de los casos. Entonces, esas fueron las medidas sanitarias que se tomaron. Eso ha implicado, obviamente, fortalecer la capacidad del sistema de salud, comprar equipamiento, habilitar nuevos centros de atención, mejorar las capacidades en laboratorio, adquirir insumos, etcétera, una serie de medidas que se han hecho, digamos, hasta donde se ha podido ver, de manera bastante eficiente. La respuesta en el sector salud, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense del Seguro Social, han sido bastante eficientes y efectivas, y hasta donde se conoce, pues no ha habido ninguna demanda ni acusación, por ejemplo, de corrupción, que es algo que hemos visto que ha ocurrido en otros países, incluido Panamá, como lo comentaba Griselda también. Esa es una variable. La otra variable es la parte económica, ¿no es cierto? Esto que también mencionaba Griselda, digamos, de que evidentemente las medidas sanitarias que se han tomado han tenido repercusiones profundas, importantes en la dimensión económica. Ya dijimos que se pronostica una caída del PIB, la caída del turismo es evidente a todas luces, el sector comercio, el sector servicios y otros que son menos visibles. Y por lo tanto también el tipo de medidas que se pueden tomar para, digamos, atenuar los efectos de la crisis y acelerar la recuperación. Y ahí es donde ya entra en juego esto que comentaba Griselda, digamos, el peso de los sectores empresariales del gran capital para continuar, digamos, con una actividad económica que mucho demanda recursos del Estado para seguir funcionando, desde el alivio fiscal, entre comillas, que ya venía aplicándose desde hace mucho, pero que se agudiza a partir del 2008 con la reforma fiscal, a otras medidas de estímulo económico que se han anunciado hace pocos días, digamos, para la reactivación económica. Entonces, el sector privado, evidentemente, ha sido afectado, ciertamente. No todo, hay ganadores en esta crisis, ¿no es cierto? Las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, Sí. Situación. Entonces, el gran capital, digamos, no quiere contribuir a pagar la crisis, no quiere contribuir a la factura
de esta crisis, sino que más bien demanda recursos. Y lo hace, por eso hablaba yo de una pugna redistributiva, proponiendo medidas que afectan al empleo y sobre todo al empleo público, que también tiene sus paradojas porque afectaría también, implicaría una caída todavía mayor de la demanda.